Lo primero que voy a hacer es preguntarte cómo te llamas. Joaquín Arellano. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. ¿Qué estudias? Ingeniería civil eléctrica. ¿Sabes algo sobre el fonoaudiólogo? No mucho. ¿Qué sabes? Que estudia, por ejemplo, la deglución como la forma de hablar y oír, si no me equivoco. Ya, ¿y sabes algo sobre la voz? Los diferentes tonos, frecuencias. Bueno, Ya, ¿y sabes cómo se produce la voz? no. Ya. Mi trabajo de hoy es enseñarte a ti como los diferentes músculos y dónde se localiza y cómo se produce la voz. Primero que nada, la voz se produce en lo que es la laringe, que es todo esto que se ve aquí, con sus diferentes músculos y cartílagos. Esto hace, por ejemplo, que si diferentes músculos se mueven, hagan distintas voces. Ya. También se ve esto, que acá se ubican los pliegues vocales, que uno los conoce como cuerdas vocales. Cuando estas se modifican, la voz cambia. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber aquí, que el músculo de aquí es el pico tiroideo. Ya. Este mueve, por ejemplo, las partes internas de la laringe. También tenemos el crico aritenoideo posterior, que es este que se ve aquí, y este hace la aducción de las cuerdas vocales. Eso es decir, que las cuerdas vocales se abren y eso es cuando pasa el aire, cuando uno respira. Todo el resto de los músculos que te voy a decir hacen aducción, que es cuando se cierran. Luego tenemos el crico aritenoideo lateral, que se ve acá. Ese es la aducción por parte anterior de las cuerdas, que son los huesitos como pareciera acá, con estos músculos. Eso hace que se cierren. Los músculos que los cierran no son estos, sino que para decir que lo que se va a cerrar es los de acá. Ya. Luego tenemos el interaritenoideo, que son los que se ven aquí atrás, y esos cierran por la parte trasera las cuerdas. En ese momento, cuando esos dos cierran, tanto aducción como anterior como posterior, está completamente cerrado las cuerdas vocales. Ya. Luego está el tiroaritenoideo, que es el de acá, que cuando ese como funciona, por decir si empieza a funcionar, esto queda más ancho y aumenta su longitud, y eso hace que la voz quede más grave. En cambio, y el líquido tiroideo queda más relajado, Ya. y el tiroaritenoideo queda más tenso. Es todo lo contrario cuando hablamos de una voz aguda, porque el crico aritenoideo se contrae y las cuerdas, por decirlo así, quedan más finas y más largas. Luego tenemos por acá al lado tenemos el ari epiglótico y el tiroepiglótico, que hacen que esta, que es la epiglotis, vaya hacia atrás y hacia adelante. El ari epiglótico hace que toda esta estructura baje hacia los aritenoideos, que son unos cuernitos que están aquí. Entonces eso topa con esto. Esto pasa más que nada en lo que es la deglución, cuando uno traga. Ya. Para que así de esta manera, cada vez que el bolo alimenticio baje, como por decir así, no pase hacia los pulmones, sino que vaya directamente hacia el esófago. Pero es como Es como una palanquita, se dobla completamente así para que cuando tope, o si llega algo hacia lo que es las cuerdas vocales, se expulse, porque no debe entrar nada a los pulmones, Ya. además del oxígeno. O sea, cuando uno respira, se abre para los pulmones. Cuando uno... No, cuando uno respira, esto está elevado y se eleva por el tiro epiglótico, Ya. que es que agarra la epiglotis, el músculo de la tiroides, que está por aquí, agarra esto y cuando ya este está abajo, lo eleva. Ya. Y las cuerdas vocales están así solamente cuando entra aire. Cuando uno quiere producir la voz, estas se encuentran cerradas. Así cuando uno inspira, esto se abre y luego se cierra. Cuando uno quiere producir la voz,
hace como una fuerza mayor haciendo que estos pliegues como que se muevan un poco, por decirlo así, como que vibren para que hagan la voz. Ya. También tenemos que tomar en cuenta que cada timbre es diferente de una persona, pero no es por la laringe, sino por el tracto vocal, que está conformado por lo que es la nariz, la cavidad torácica, que son los pulmones, la boca, el tamaño de la boca. Todo eso cambia según el tamaño de cada cosa. Por ejemplo, si nosotros vemos que algo está alterado, que está mal funcionando como la nariz, como hay distintos componentes para la voz, por ejemplo, uno dice como es gangoso o es cuando tiene mucha nasalidad al decir un sonido. Y por ejemplo tiene una voz profunda tal vez porque tenga mucha más cavidad toral o tiene mucha cavidad torácica, entonces tiene mucho más aire. También podemos decir que la voz se ve modificada dependiendo de cada ámbito, puede ser fisiológico, anatómico y fisiológico, que puede ser por los músculos que se ven aquí que se pueden haber alterado, que en las cuerdas vocales hay un tumor, arriba hay nódulos y eso puede hacer cambiar la voz. Luego tenemos un ámbito más social que maneja la voz según el ámbito que él maneje. Por ejemplo, si él es chofer de bus no va a tener la misma voz que un profesor, porque él tiene que trabajar mucho más la voz, porque tiene que hablar todo el día, tiene que explicar muchas cosas, y un profesor no va a tener lo mismo que un cantante, porque el cantante tiene que tener un manejo completo o casi completo de su voz, mientras que él puede relajarse más en ese sentido. Ya. Después tenemos el ámbito de lo que son las frecuencias, la intensidad, que cada voz es distinta. De ahí entraríamos a los armónicos, que cada uno tiene un armónico fundamental, que es como el tono puro de cada uno. Entonces, tanto los hombres como las mujeres tienen distintas frecuencias para eso. Entre hombres como hasta 120 y la mujer de 200. Por eso, como la frecuencia es menor, el de los hombres como más grave y el de las mujeres más aguda. También tenemos distintos brillos, por decirlo así. Que los brillos de la voz es, por ejemplo, si es opaca, si es brillante o es... ¿Cómo era? Estridente. Estridente es una voz, como uno dice, como que está apretada. Los brillos es una voz, la brillante es una voz clara. Ya. Que tú ves que no está hablando así, como bien apretado, como que tú dijeras como que la estuviesen ahorcando. Y la opaca es como que le falta. No la están ahorcando, pero sí sientes que la voz es distinta. Y la brillante es una voz normal que tú ya puedes entender, que no ves que no tiene ni, que no es ni opaca, o sea, que no le cuesta, que no es como susurrada y no es estridente porque no es estrangulada. Después tenemos si es clara o oscura. Clara también es una voz más entendible, se puede escuchar más y tiene que ver con el tracto vocal, lo que decía que podía haber más espacio en la boca, la nariz puede ser distinta, puede haber distintas medidas en lo que son los pulmones, ya que muchas partes de nuestro cuerpo conforman lo que es el tracto vocal. ¿Tiene alguna pregunta? No. O sea, ¿hay alguna forma de mejorar la voz, de que sea más grave? Sí, por ejemplo, muchos aquí también, hace un tiempo tuvimos una entrevista que decía que los hombres chilenos por sí tienen que trabajar su voz porque están acostumbrados a hablar más agudo que los hombres de otros hombres de Latinoamérica. Hay muchos ejercicios que son como para alargar lo que es esto o para modificarlo, tener mayor control. Por sí ya tú solo podrías como practicar, no sé, pues si tú dices que tienes una voz muy aguda, practicar una voz grave. Por ejemplo, muchos de los niños hablan mucha voz aguda porque comparten más tiempo con la mamá en la casa porque les falta una figura parental. Eso también tiene que ver con el ámbito social, porque él se acostumbró a un tono de voz, entonces si hubiese un hombre o conviviera con más hombres, tal vez, claro, tendrían la voz mucho más grave. Entonces, por ejemplo, uno es uno con una pajilla, que sería como soplarle un poquito despacio a un vaso de agua y eso ya tendría una modificación en tu voz que podría hacerla un poco más clara o más brillante.
es que igual hay que ver como qué tipo de voz o qué tipo de edad quieres llegar. Ya. Porque, por ejemplo, también tienes que ver que uno tiene que saber que si su voz le pertenece. Por ejemplo, muchas personas también van al fonoaudiólogo porque dicen que no se sienten cómodos con su voz. Y es porque para ellos no les representa. Por ejemplo, han llegado hombres que tienen la voz muy aguda y ahí hay que hacer como tipo ejercicios más que tratamiento, empezar a ver si en qué le afecta, tal vez le afecta su ámbito laboral, como tal vez no le afecta en eso, o su ámbito más social, que es como convivencias, y eso hay que ir como especificando cada cosita. Ya.